Y hoy nos acompaña la periodista Claudia Padrón, integrante del equipo de investigación de Cubanet, una de las autoras de un extenso reportaje que examina cómo familiares y allegados de Miguel Díaz-Canel, sí, el sin casa, han acumulado privilegios, posiciones estratégicas, vínculos empresariales dentro y fuera de Cuba, mientras que el gobernante ascendía dentro de la estructura del poder. La investigación, además, documenta presuntos casos de protección política, negocios vinculados al turismo, conexiones con empresas extranjeras autorizadas a operar en Cuba y la presencia de familiares del mandatario en España y otros países donde participan en actividades comerciales relacionadas con sectores favorecidos por el régimen. Bueno, impresionante esta investigación, como siempre. Claudia, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a todo el equipo de Cubanet por hacer este trabajo que lo hace muy poca gente, de seguir el rastro del dinero. Bienvenida. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días también para todas las personas que están hoy sintonizando el programa y que nos acompañan a través de Martín Noticias. Bueno, durante años se proyectó la imagen de Canel como un simple administrador del sistema. Ahora, después de esta investigación, ¿qué nos dice la evidencia sobre el papel de Canel y su familia y los beneficios obtenidos por este círculo familiar? Esto es una investigación que se realizó principalmente con un equipo dentro de Cuba. Siempre quiero resaltarlo porque es una lástima que no puedan firmar por todo el acoso que reciben los periodistas en Cuba y que también yo participé desde el exterior. Y durante meses hemos estado investigando el área más cercana de Díaz-Canel, como mismo hemos hecho antes con Guillermo García, como hemos hecho con la familia, los nietos de Raúl Castro, porque teníamos este interrogante: ¿cómo está pagando el catrismo a su administrador? Ya habíamos visto que la familia presidencial por primera vez estaba viajando mucho, que era algo que Fidel mantenía un poco oculto, tampoco Raúl, y veíamos a Liz Cuestas en todas partes, a Manuel Anido, el hijo de Liz, hijastro de Díaz-Canel en los viajes también como calidad de asesor, pero nos preguntamos si los privilegios no se estaban extendiendo también a otros miembros de la familia. Y la investigación lo que revela es que en efecto así ha sido y que no es algo que haya ocurrido nada más o con cuando él asciende a la presidencia en Cuba en el 2018, sino que ya de antemano él había estado en cargo del poder del partido en provincia, había sido también uno de los vicepresidentes, y desde que él empezó en su ascenso al poder, los familiares se fueron también acomodando un poco a la sombra del poder de Díaz-Canel. Encontramos varios casos de familiares de él que han usado su nombre o que se han servido también de que Díaz-Canel sea el mandatario cubano para librarse, por ejemplo, de procesos judiciales. Ahí ha ido, Sí. ahí ha ido. Uno de los casos que ustedes tienen y que ponen sobre la mesa es el de José de Jesús, vaya nombre, José de Jesús Díaz-Canel Rodríguez. Estos nombres así interminables que uno se queda sin aliento. Y justamente llama muchísimo la atención porque ustedes lo identifican como primo del gobernante y el nombre aparece en actas judiciales que están relacionadas con escándalos de corrupción turística. ¿Qué encuentran exactamente y por qué este hombre nunca fue procesado? Eso ocurrió en 2011, 2013, hace ya varios años. Él era un trabajador de Infotur en Villa Clara. Sabemos que en Villa Clara hay una zona extensa de hoteles y callerías y demás. Él trabajaba en una agencia de turismo y a raíz de estos juicios fueron muy famosos en Cuba. Quizás la audiencia no recuerda porque ya estamos hablando de hace más de 10 años, pero llegaron a salir incluso en la prensa internacional. En Granma salió una pequeña nota al respecto porque fue un explote pues apoteósico. Y un primo de Díaz-Canel estuvo involucrado en este proceso y se le acusaba de corrupción. Nosotros tuvimos en exclusiva acceso a las actas de los juicios gracias a fuentes dentro de Cuba que nos las facilitaron, porque sabemos que en Cuba estos documentos no son públicos, y encontramos que había cinco veces se mencionaba el nombre de José de Jesús como una de las personas que había recibido sobornos. A pesar de esto, nada le pasó, ni siquiera fue llamado a testificar, nunca fue llamado al juicio, no lo tocaron para nada. ¿Por qué? Bueno, suponemos que ha sido porque su primo Díaz-Canel, que en ese momento ya tenía una posición de poder en Cuba y ya estaba a nivel nacional, no se había quedado solo en la provincia, pues quizás lo ayudó. También la investigación muestra cómo varios familiares han logrado insertarse en los negocios vinculados al turismo,
al sector inmobiliario, a empresas extranjeras con operaciones en Cuba. Esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Casos aislados o hay aquí un patrón de utilizar las conexiones con el poder para obtener estas ventajas? Y me lo pregunto porque con el caso de Anido lo tengo muy claro. He seguido la figura de Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, durante los últimos años, y sé perfectamente que en España, por ejemplo, él es el intermediario de muchos de los negocios del régimen cubano. Por supuesto que cobra comisión por todo esto, pero hay muchos más familiares metidos en esto. Sí, Mario, esto, lo que tú me preguntas precisamente, sí es un patrón, es evidente, y no solo por esta investigación. Nosotros en Cuba hemos hecho investigaciones de muchas figuras del poder en Cuba y hemos mostrado cómo los hermanos de los ministros, cómo la familia de los comandantes de la revolución y todas las personas que tienen una cuota de poder en Cuba se han ido armando sus propios negocios, y muchos se presentan incluso como pymes privadas cuando no son del todo así. Porque decir que la nieta de Raúl Castro tiene una empresa privada y que lo hizo ella con el sudor de su frente, pues no hay que ser demasiado iluso para creer algo así. O Sandro Castro. O Sandro Castro, un joven que más o menos de mi edad, que cómo puede tener el patrimonio para tener los negocios que tiene en Cuba. Y esto porque son los más visibles y los que hemos podido rastrear. Pero toda la sociedad y todo el dinero que han ellos estado chupándole al país durante décadas, creo que es mucho lo que hay por investigar. Efectivamente, hay otro primo de Díaz-Canel que tiene casas de renta, que casualmente está emparentado también con Ana María Machado, que actualmente fue nombrada como presidenta de la Asamblea. Ahí vemos también otro miembro de su familia que ha ido ascendiendo en el poder y que pasó de ser jueza de un pequeño pueblito en Cuba a ser la presidenta de la Asamblea. Quizás por su idoneidad política. No vamos a hablar de talento, porque en Cuba no se premia el talento en estos casos, se premia la idoneidad política, quizás porque era parienta del presidente, que aunque no tenga poder en Cuba, sabemos que el poder en Cuba lo tienen los Castro, alguna cuota mínima de poder y de influencia tiene Díaz-Canel. Hay también, se mencionan también a empresarios extranjeros y a figuras conocidas como Paolo Di Tolo, yerno de Raúl Castro, que también está mezclado en estos negocios de Díaz-Canel. Cuéntanos un poco más. Sí, Paolo Di Tolo es una figura que sale casi siempre en todos los reportajes que nosotros hacemos. Paolo Di Tolo es el esposo de Mariela Castro, que suele presentarse como un fotógrafo, como una persona en el mundo artístico, pero realmente es en Cuba la persona que ha introducido muchas empresas extranjeras, y es como con quien tú tienes que hablar para introducir una empresa en Cuba. Ese hombre es Paolo Di Tolo. Y casualmente encontramos a Paolo Di Tolo ligado a dos empresas que a la vez están ligadas a familiares de Díaz-Canel. Una es Greenleaf y la otra es Isla Verde. Son empresas que están registradas en el extranjero y que tienen negocios con Cuba. Una es de importación de piezas y la otra es de bebidas y la exportación de productos cubanos como ron y semejantes en Europa principalmente. En estas empresas, el 29 de abril, hace muy poquito, salió en la Gaceta que se autorizaba a 4 nuevas empresas extranjeras a funcionar en Cuba. Quizás tú lo recuerdas porque fue bastante reciente y fue una noticia que se dio como para mostrar que Cuba estaba abriéndose a la inversión extranjera, que se estaba abriendo al mundo. Y bueno, de esas 4 empresas, 2 que hayamos podido comprobar, las otras 2 habrá que investigarlas después, están ligadas al yerno de Raúl Castro y tienen como trabajadores menores a 2 primos de Díaz-Canel. Bueno, a un primo y a un sobrino de Díaz-Canel. No, pero esto te lo presentan aquí. Hay algunos, el discurso aquí en Miami es, no, es que se están abriendo, mira, hay empresas privadas, el sector privado y el apoyo al sector privado sobre todas las cosas. No, es impresionante, ¿no? Porque, y esto me encanta el trabajo que hace Cubanet y te lo agradezco tanto públicamente y en privado, porque destapan la hipocresía del régimen. Quieren venderle a los Estados Unidos una supuesta apertura. Miren la apertura de la que estamos hablando, las empresas privadas autorizadas vinculadas con Paolo Di Tolo, vinculadas con la familia de Miguel Díaz-Canel. ¿A eso le estamos llamando empresas privadas? Bueno, cosas así. Hay otra cosa. Después de haber recibido de haber publicado el trabajo, han recibido más pistas. ¿Cómo puede ayudar la gente dentro de Cuba, que es tan amable y que nos ayuda tanto a los periodistas independientes con información? ¿Cómo pueden ayudar a Cubanet
a seguir destapando todo este entramado? Pues Mario, incluso hay historias que yo estoy trabajando o que ya han salido y que han sido gracias a que personas en Cuba me han contactado porque han visto reportajes míos y me han confiado información. Entonces, pueden siempre escribirme a mis redes sociales, yo siempre les voy a responder. Una investigación de la que estuvimos hablando hace poco sobre chamizo, mucha de esa información fue casualmente porque personas dentro de Cuba, sobre todo campesinos que estaban siendo afectados por todo el decomiso de las tierras y todas las arbitrariedades que estaban sucediendo, me lo pasaron. Y pues que me contacten a mí, que también a las redes de Cubanet pueden escribir. Y nosotros tenemos siempre un canal abierto para poder investigar estos temas. Hay algo que también quisiera acotar antes de que terminemos de hablar del reportaje, y es que Manuel Anido, casualmente ayer, un periodista nuestro en Cuba lo vio en La Habana, pero que está residiendo en España. Está como supervisor también de varias de estas empresas que nosotros mencionábamos desde España, que tiene mucha coherencia con lo que tú nos estabas contando de cómo has ido siguiendo su pista, y él sigue trabajando para el régimen cubano desde España. Y él está aprendiendo nada más y nada menos que de Lourdes Dávalos. Lourdes Dávalos, esta abogada del diablo, que es una de las personas que ha representado el régimen cubano junto a su padre, Rodolfo, en los litigios internacionales, lo vimos en Londres, y pues casi todos los negocios que tiene el régimen en el extranjero pasan por la cabeza y la mente de esta mujer y de su familia. Y ella es como una especie de madrina profesional que está teniendo Anido en Europa. No, me llama mucho la atención, ¿no? El crecimiento exponencial de Anido, que además tuvo una beca, para eso fue a Europa, el régimen cubano pagó más de 12.000 euros para llevarlo a una de las universidades más caras de Madrid para que pudiera entrar en Europa. Y lo que me cuentan de la vida de Anido en Europa es tremendo. O sea, la buena vida que se da Anido, que se da el hijastro de Miguel Díaz-Canel en Europa, la misma buena vida que se da en La Habana, donde constantemente viaja entre Madrid y La Habana. En La Habana, además, es punto fijo siempre en los negocios de La Habana Vieja, ahí en San Isidro, en los negocios de la familia, de los hijos de Pichi, allí lo ven siempre. Nada, todo esto se conecta y gracias a Dios tenemos medios de prensa serios como Cubanet que están haciendo el trabajo y que están tirando de la cuerda, así que tendremos mucho más seguramente. Gracias Claudia, gracias a todo el equipo de Cubanet y seguimos en esto. Muchas gracias Mario, a ti. Un saludo para todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con Cuba al Día. Si aprecian el trabajo que hacemos, siga Cubanet, siga Martín Noticias y déjenos los comentarios. Por aquí seguimos. Que tengan buena tarde.